Bienvenidos todos nuevamente a Tiempo de Buenas Nuevas. Un cordial saludo y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. El día de hoy desarrollaré un apasionante tema que estoy seguro que lo va a hacer pensar. Tema que he llamado turnos de resurrección o los turnos de resurrección. Y para principiar, inicio con lo siguiente. Por preguntas que me han hecho, y más que todo, por las creencias que he oído, que acerca de los turnos de resurrección, fue que escribí este tema. Es obvio que la mayoría de cristianos creemos en la resurrección. Sabemos que los muertos un día van a regresar nuevamente. De hecho, ese es el fundamento de nuestra fe en Jesucristo y es la esperanza que aguardamos para el futuro. Sabemos que un día vamos a morir, pero también sabemos que un día vamos a regresar. Sin embargo, si algún tema tiene toda una serie de creencias diferentes, es la de los turnos de resurrección. Les comparto que por lo mismo que fui oyendo, me puse a investigar en internet, que casi nunca lo hago, pero por esta vez lo hice. Me puse a investigar en internet acerca de este interesante tema. Y encontré que hay congregaciones que creen en 2 turnos de resurrección, otras que creen en 4, otras en 5, otras en 7, y hay una congregación que cree en 9 turnos de resurrección. Y yo me pregunto, si todos usamos la misma Biblia, ¿por qué hay tanta divergencia en un tema como este? Lo que hasta este momento yo logro entender es lo siguiente. Primero, que los que creen que habrá tantos turnos de resurrección es porque no han entendido la diferencia, es porque no han entendido la diferencia que hay entre una resurrección y una resucitación. No es lo mismo. Si usted tampoco sabe en este momento cuál es la diferencia entre una resurrección y una resucitación, le comparto que unos días atrás publiqué una enseñanza acerca de la diferencia entre una resurrección y una resucitación. Lo invito a que la busque y que la vea, para que le queden claros esos 2 temas y le sea más fácil comprender lo que voy a explicar el día de hoy. Segundo, que el hecho de creer que en tantos turnos de resurrección es producto del hecho de que gran parte de los predicadores hacen sus mensajes por medio de concordancia. Y de esa cuenta agrupan versos y versículos que incluyen la misma palabra o la misma frase. Pero no le ponen atención ni al contexto anterior ni al contexto posterior de cada una de las citas y las interpretan como que cada una estuvieran refiriéndose al mismo tema. Pero ojo, no siempre es así. Respecto a la resurrección y a los turnos de resurrección, en 1 Corintios, capítulo 15 y versículos del 20 al 23, el apóstol Pablo nos revela lo siguiente. Acompáñeme a leer 1 Corintios 15, versículos 20 al 23. Ahí dice lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Póngale atención a esto. Pero cada uno en su debido orden o tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muy bien. La cita anterior enseña 3 cosas. Primero,
enseña que Cristo es las primicias de los que durmieron. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo fue el primero. Las primicias para nosotros significa el primero y hasta la fecha el único que ha vencido a la muerte por medio de la resurrección. Por eso acá está definido como las primicias, lo cual significa que fue el primero en resucitar. Por lo mismo, es que en Apocalipsis 1:5, nuestro Señor Jesucristo es definido como el primogénito, oiga, el primogénito entre los muertos, lo cual significa que por la resurrección, o sea, por haber vencido a la muerte, Jesucristo asumió el primer lugar. Eso significa las primicias, asumió el primer lugar en el reino de Dios y lo abrió para toda la humanidad. Segundo, que del mismo modo que la muerte, dice esta cita, que del mismo modo que la muerte entró por un hombre, así también, por un hombre, dice, entró la resurrección. Diríamos así, que del mismo modo que por un hombre vino la muerte al ser humano, también por un hombre vino la resurrección para el ser humano. Ya que así como en Adán todos morimos, también en Cristo todos resucitamos. Y tercero, dice que cada uno será resucitado en su debido turno. Este es el tema. Que cada uno será resucitado en su debido turno. Y dice, Cristo fue el primero. Luego dice, los que son de Cristo en su venida. Perdone, pero desde aquí pregunto, ¿cuántos turnos de resurrección ve usted que son revelados en 1 Corintios 15:23? Pues yo solo miro 2. Dice, las primicias, que fue Cristo, y luego los de Cristo en su venida. No hay más turnos de resurrección. La Biblia, desde este momento le aclaro, la Biblia no revela ningún otro turno de resurrección. Aclaro que el resto de retornos a la vida se llaman resucitaciones, no resurrecciones. Porque esas personas que volvieron de la muerte a la vida, pero después de un tiempo de vida, volvieron a morir. Y en este momento están muertos, esperando que se dé la resurrección final. Suena repetitivo, pero si usted le pone atención a 1 Corintios 15:23, que lo ruego que lo haga en su casa, se dará cuenta que ahí se revelan claramente que habrá solo 2 turnos de resurrección. El primer turno fue, porque ya fue, el primer turno fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente por eso está calificado como las primicias, es decir, el primero. Y el segundo turno dice que será para los que son de Cristo. Y hasta dice, ¿cuándo va a ser eso? Dice que los de Cristo van a ser resucitados en el momento de la segunda venida. Eso mismo se revela, y eso te lo he leído en 1 Tesalonicenses 4:16. Que quede claro que cuando la Escritura habla de los que son de Cristo, o cuando el apóstol Pablo habla de los que son de Cristo, no se está refiriendo solamente a los que nosotros actualmente conocemos como cristianos, sino se está refiriendo a todos los hijos de Dios de todos los tiempos. Esto incluye a los santos del Antiguo Testamento y a los salvos del Nuevo Testamento. Todos estos van a ser resucitados en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo sabía usted? Si no lo sabía, le comparto que eso también lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:28 y 29, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, donde se lee lo siguiente. Dice el Señor Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esta cita
nuestro Señor Jesucristo enseñó dos cosas. Primero, que en el momento en que Él dé la voz de mando, como dice, aquella voz que se revela en Primera de Tesalonicenses 4:16, en ese momento dice, serán resucitados todos los muertos de todos los tiempos, todos los muertos que estén en los sepulcros, cristianos y no cristianos, no solo los muertos en Cristo, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, que ahí es otro el tema. No, cuando Cristo dé la voz de mando, van a ser resucitados todos los muertos que estén en los sepulcros. Revíselo en Juan 5:28, por favor. Segundo, todavía dice, que los cristianos serán resucitados para vida eterna y que los no cristianos o incrédulos serán resucitados para condenación. Oiga, pero todos serán resucitados en el mismo momento. Aclaro que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, está diciendo que en el momento en que Él dé la voz de mando, en ese momento van a resucitar todos los muertos, cristianos y no cristianos, hijos y no hijos de Dios, de todos los tiempos, desde Abel, que fue el primer muerto que recibió la tierra, hasta el último que haya muerto antes que Cristo de la voz de mando. Todos regresaremos a la vida. En el momento en que venga nuestro Señor Jesucristo y dé la voz de mando, todos estaremos vivos, desde Adán, que fue el primer ser humano que vivió aquí en la tierra, hasta el último que haya nacido antes que el Señor dé la voz de mando. Todos, oiga, todos estaremos vivos. En esta cita, nuestro Señor Jesucristo también aclara que los que hicieron lo bueno, dice, es decir, que todas las personas que en vida lo reconocieron como su Salvador, como dice Romanos 10:9-10, dice, serán resucitadas para vida eterna. Pero los que hicieron lo malo, es decir, aquellos que en vida oyeron el Evangelio, como el crucificado de la izquierda, pero que no quisieron reconocer a Jesucristo como su Salvador, también van a ser resucitados, pero ellos serán resucitados para condenación eterna. Que quede claro que habrá una gran diferencia entre los dos grupos. Y esa diferencia es la que no han logrado entender los cristianos que creen que habrá más de 2 turnos de resurrección. Esa diferencia es la siguiente. Primero, los hijos de Dios, es decir, los salvos, experimentaremos la resurrección, porque nuestro cuerpo será transformado y será resucitado incorruptible, tal como se revela en 1 Corintios 15 del 51 al 53. Verifíquelo, por favor. Segundo, los no hijos de Dios, es decir, los incrédulos, los condenados, experimentarán una resucitación, no resurrección. Ellos experimentarán una resucitación, porque ellos es cierto que regresarán a la vida, o serán regresados a la vida, lo más correcto, pero van a regresar con el mismo cuerpo con que murieron, ya que no serán transformados por no haber nacido de nuevo reconociendo a Jesucristo como su Señor, y así pasarán su eternidad. Así que nuestro Señor Jesucristo complementa la revelación de 1 Corintios 15:53, donde se revela que solo habrá 2 turnos de resurrección. No hay más. Las primicias, que fue la resurrección de Cristo, y los de Cristo, que se refiere a la resurrección de todos los hijos de Dios de todos los tiempos en el momento de la segunda venida. Lo voy a repetir. Los 2 turnos de resurrección que habrá son las primicias que ya se dio, que fue la resurrección de Cristo, y el siguiente y único turno que hace falta es la resurrección de los hijos de Dios de todos los tiempos, lo cual se dará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo según
Jesucristo en Juan 5:28. El resto de retornos a la vida se llama resucitaciones y no constituyen turnos de resurrección como otros predicadores he oído que los definen, porque no incluyen la transformación del cuerpo. Actualmente hay cristianos, oiga esto, actualmente hay cristianos, la mayoría de cristianos creen que hay dos turnos de resurrección, pero a diferencia de lo que acabo de explicar, la mayoría de cristianos creen que creen en dos turnos, creen que la primera resurrección se dará en el momento de la segunda venida y que va a ser solo para los cristianos, y que la segunda resurrección se dará 1000 años después. Pero esas creencias contradicen lo que revela 1 Corintios 15:23 y lo que revela nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:28 y 29, donde Él fue enfático en decir que cuando Él venga serán resucitados todos los que están en los sepulcros, no solo los muertos en Cristo. Algunos cristianos que creen que la segunda resurrección será 1000 años después de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a esa resurrección le llaman resurrección de condenación o resurrección de ignominia eterna. Pero esa resurrección no será 1000 años después, sino será en el momento de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, con eso termino el tema. ¿Qué aprendemos? ¿Qué concluimos de este estudio? Que le pido que lo revise y lo repase. Primero, que 1 Corintios 15:23 revela que durante la historia de la humanidad solo habrá dos turnos de resurrección. Las primicias, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los de Cristo, que serán resucitados en el momento de la segunda venida del Señor. No hay otros turnos de resurrección. Segundo, que el resto de retornos a la vida no son resurrecciones, sino resucitaciones. Porque esas personas, como Lázaro, volvieron a la vida, vivieron un tiempo, pero luego volvieron a morir. Y hoy están muertos en espera de la resurrección final. Tercero, que nuestro Señor Jesucristo reveló en Juan 5:28 y 29 que el día que Él dé la voz de mando, ese día serán resucitados todos los muertos que estén en los sepulcros, creyentes y no creyentes, no solo los muertos en Cristo. Cuarto, que el día en que nuestro Señor Jesucristo venga, todos los hijos de Dios serán resucitados, dice, para vida eterna. Y que los incrédulos o no cristianos serán resucitados para condenación eterna. Y quinto, que en el momento de la segunda venida, los hijos de Dios experimentaremos la resurrección, porque nuestro cuerpo será transformado y resucitado incorruptible, mientras que los incrédulos experimentarán una resucitación, porque volverán a la vida, pero su cuerpo no será transformado y así vivirán su eternidad. Muy bien. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude a entender su palabra con el contexto que Él le puso cuando la inspiró.